historia que me llamó fuertemente la atención, que está en Nehemías 8, para que lo busquen. Nehemías 8 en adelante. Ocho uno en adelante, sí. ¿Lo encontraron? Amén, ¿cierto? Me lo voy a leer un poquito y de ahí lo vamos a ir. Dice, venido el mes séptimo, el título de Esdras lee la ley al pueblo, por lo menos en mi versión. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice el 5, dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces a Esdras, a Jehová, Dios grande. Todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierras. Vamos hasta ahí, después lo vamos a seguir compartiendo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor, por este día de estar aquí, de poder compartir, Señor, con nuestros hermanos, y dar gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, hasta el día de hoy. Te pido, Señor, en esta hora que tú nos hables, que tú seas, Señor, que tu palabra sea tocando y llegando a nuestros corazones, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decir en esta hora. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice, Señor, este culto, Señor, que va dirigido en honor hacia ti, Señor, porque tú eres el centro de todo, Señor, nuestra atención. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí me gustó esta historia porque dice que los hijos de Israel estaban en sus ciudades, dice, y se juntaron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, como que fueron toda la plaza, y va el pastor y se pone a leer la palabra. Dice, Nehemías convocó una reunión especial delante de las aguas dentro de las murallas reconstruidas de Jerusalén. Se juntó todo un pueblo. Había una información más adyacente. Había 42.360 israelitas presentes en esta reunión. No eran 100, ni 200, ni 300, miles. Y junto a ellos estaban 7.300 sirvientes, incluyendo 245 castores. En total, cerca de 50.000 personas estaban allí, como llenar un estadio, ¿cierto? Dice que lo primero que hizo fue predicar la palabra de Dios, la Escritura, pero había una diferencia bien grande, que es que el pueblo estaba hambriento por oír la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Uno puede... la gente se junta para muchas ocasiones, para protestar, para ir a ver un concierto, un recital. Se juntan hartas personas y todo. La diferencia aquí es que el pueblo estaba con un hambre de la palabra de Dios, con un hambre de querer oír, un hambre de querer aprender, de escuchar. Imagínate que estuvieron todo el día, dice,
todo el día por espacio de 5 o 6 horas y nadie se fijó en la hora. Todos los oídos estaban puestos a escuchar la palabra de Dios. Todos ellos estaban, era como lo máximo, ¿cachai? Es como, no sé, uno cuando llega a la iglesia, a mí me encanta cantar, yo canto ahí atrás, a todo chancho, ya me importa quién me escuche, el que está al lado, yo canto nomás, ¿cachai? Pero la parte que más me encanta a mí es cuando viene la palabra y me alegro cuando mi hijo se va hacia arriba y lo llevan a la reunión de niños, porque de verdad que puedo escuchar atentamente y es una cosa que cuando uno comprende, hermano, que la palabra es la que trae la vida a nosotros, cuando es la palabra, cuando tú comprendes y entiendes que no hay nada más que te va a llenar que la palabra, tú pones atención y anhelas que llegue ese momento. Uno busca en la casa, yo busco en mi casa, trato de leer, de aprender, pero igual es bacán cuando uno viene aquí y escucha al pastor porque le explica como más, ¿cierto? Como más clarita te queda. Entonces, a mí me llamaba la atención el pueblo ¿cachai? De que ellos estaban con tantas ganas de escuchar al Señor, dice que ellos estaba cautivado por la palabra de Dios. Una de las cosas que más igual me sorprende es que ellos, cuando empezaron a entender la palabra, porque dice, ellos para que entendieran la palabra, se juntaron en grupo incluso que eligieron a varios de los que supuestamente saben un poco más, los juntaron en grupo para enseñarles, para que ellos entendieran la palabra. Y por aquí dice que al otro día, cuando ellos lograron entender, cuando ellos aprendieron y absorbieron la palabra en su vida, dice que vino a ellos un arrepentimiento de pecado. Y eso es lo que yo quiero compartir, es un poco acerca del gozo del Señor. El gozo del Señor. Dice, aquí en el número 9 dice, Nehemías el gobernador y el sacerdote Edra escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Pero ellos lloraban porque se dieron cuenta de que cometían pecados, de los pecadores que ellos eran. Y entonces se arrepentían de eso. Y es verdad, hermano, cuando uno realmente empieza a fijarse en su vida y empieza a ver cómo es uno, que todos los días fallamos, que todos los días los mandamos con condoro, que tenemos una mala actitud a veces, que a veces nos da rabia con el hermano, que a veces, ¿cachai? Que no vienen al culto. También te da rabia, te da bulla, la lecera, ¿me entendí? Entonces todos los días uno a veces tiene una mala actitud. Y Dios sabe que somos así, ¿cachai? Dios sabe que somos así, Dios sabe cómo somos, los conoce más que nuestras madres nos conocen. La diferencia es cuando uno realmente va a la presencia y se da cuenta, ¿cachai? Que se manda, tiene sus tropiezos y va a la presencia de Dios y se arrepiente. Todos los días deberíamos hacer eso, todos los días, ¿me entendí? Todos los días debemos ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, porque a veces uno no se da cuenta, pero a veces sí se da cuenta. Yo por lo menos siempre le pido perdón al Señor por lo que hago conscientemente y por lo que hago a veces inconscientemente, porque a veces uno no se da cuenta, se manda ahí su condoro, una mala actitud y uno no como que no anda ahí. Pero todos los días uno tiene que pedirle perdón al Señor, arrepentirse, reconocer que uno no es nada en las manos del Señor. Si lo que nosotros tenemos es solamente por la misericordia de Él y lo que Él deposita en nosotros por amor, por misericordia, por la gracia de Él. Entonces ellos lloraban, decían, no lloréis. El pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios. Imagínense el hambre que tenían, imagínense la pasión con la que ellos estaban. No estaban ni con el calor, yo creo, ni con el hambre, ni con la lluvia, no sé. Es como, ¿me entendí? Estaban deseosos del Señor. Después luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porción a los que no tienen nada. Preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza.
Dice, y lo hacían callar, dice, los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque día es santo y no os entristezcáis. Y después se fueron todos, se fue el pueblo a comer, a beber, a obsequiar porciones, a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Habían entendido, habían caído en la cuenta de, oh Dios mío, cómo soy, y aún así tú me amas, y aún así tú estás conmigo y me perdonáis. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Edra, el escriba, para entender las palabras de la ley. Ahí fue cuando se juntaron y empezaron a seguir entendiendo y enseñándole. Dice, y hallaron escrito la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por toda su ciudad y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Yo, cuando leía esta palabra y podía entender que eso a veces se ha perdido. Se ha perdido el gozo del Señor, se ha perdido el como te dijera yo, el ser humilde, el ser humilde para reconocer que todo lo que tenemos ni siquiera lo merecemos, hermano. De verdad. Es como que cuando el Señor te bendice, bacán, porque igual me he portado bien, me lo merezco. Y no es tan así, pues. Yo en mi vida por lo menos lo he sentido así. Yo he sentido que yo no me merezco todo lo que el Señor me ha dado, ¿cachai? Esa canción que estábamos cantando, de verdad que es tremenda, eso, Cristo yo te amo. A mí me encanta esa canción porque dice una parte que dice, si no hubiera conocido al Dios que me ama, ¿dónde estaría? ¿Cachai? De repente yo me alegro cuando escucho testimonios. Tengo una amiga que fue nacida y criada en el Evangelio. Sus padres, tremendos hijos de Dios, y ella se crió y hasta el día de hoy, es un año creo mayor que yo, se casó. Y yo le digo, qué lindo, ojalá así yo pudiera criar a mi hijo, que él se criara con una base, con los fundamentos de la palabra. Y siempre le pido al Señor que Dios tenga misericordia de mí con mi esposo, que podamos ser de ejemplo, que Él pueda ver en nosotros unos hijos que aman al Señor, con pasión, ¿cachai? Con gozo. Y el Señor, el gozo para mí ha sido un fruto que el Señor ha ido cultivando alrededor de todo este tiempo que hemos estado, incluso con mi esposo. No ha sido fácil el experimentar el gozo. Tuvimos que llegar a humillarnos, lloramos, pasar momentos muy difíciles para poder experimentar el gozo, para poder caer en la cuenta de que aún en las circunstancias más terribles y más difíciles el Señor está ahí. ¿Me entiendes? Cuando Cristian oraba igual decía, recuerden todas las veces que el Señor yo ahí ya me largué, porque si yo les contara todas las veces que el Señor ha estado con nosotros, con mi esposo, no sé, pues estaría toda la mañana aquí de verdad contándole todas las veces que el Señor nos ha sustentado, nos ha levantado, nos ha ministrado en nuestro hogar. De verdad, por eso yo soy como una agradecida del Señor. Todos los días yo vivo agradecida de Dios, todos los días. Es algo que Dios, es tanto el amor que el Señor me ha tenido y es tanto lo que yo también lo amo y que le digo al Señor, ten misericordia de mí, no me soltís, tómame de la mano tú. Si yo te tomo me puedo soltar, pero tómame tú de la mano y yo te doy la libertad, tómame, zarandéame si querís, para poder aprender y entender. Entonces, y yo decía, yo quiero ser como este pueblo, de verdad, quiero ser como el pueblo, quiero estar ahí, quiero amar y anhelar la palabra de Dios, quiero que el Señor todos los días haga algo diferente en mi vida. Y el Señor lo hace, hermano.
Yo hartas veces cuando compartimos con las mujeres, yo soy dueña de casa ahora, antes trabajaba. Antes trabajaba, era independiente y todas las cosas, ahora soy dueña de casa. Y una de las cosas que más he aprendido a buscar en el Señor en mi casa, en mi hogar, y el Señor ha ministrado mi vida en el hogar de una manera tremenda, hermano, de verdad. Una de las cosas más lindas que el Señor ha hecho ha sido en mi casa, sola. Ahí el Señor he estado con mi rostro en el suelo muchas veces y el Señor ha ministrado mi vida de una manera tremenda. Entonces, cuando el pastor a veces, o el hermano Luis, dice, nosotros venimos aquí a entregar, a recibir, pero también a entregar lo que el Señor ha hecho con nosotros dentro de la semana, ¿entiendes? Y para eso uno tiene que luchar todos los días por tener una vida con Él, por tener una comunión con Él. No es fácil, ¿cachai? A veces los afanes, los quehaceres, las preocupaciones, a veces quieren ahogarte, pero uno tiene que saber luchar contra eso y empezar a poner al Señor por sobre todas esas cosas. Y yo aprendí durante todo este tiempo y estos años que estamos con mi esposo ya luchando por salir adelante, he aprendido a dar gracias al Señor en todo momento. No fue fácil, pero ahora lo digo, ahora lo puedo decir, no fue fácil, pero aprendí a darle gracias al Señor aun que nos falte, ¿me entendí? Aunque me falte leche para mi hijo, aún así. Y eso no es fácil llegar a hacerlo, hermano, pero yo soy una de las convencidas, y lo puedo decir con mi vida, que cuando uno realmente ama al Señor, cuando uno se entrega, cuando uno acepta, incluso hasta la corrección, cuando te corrigen. A mí mis pastores nunca me han sentado y me han dicho, Carola, ¿sabéis que estás equivocada en esto? No, pero con su vida a mí me han confrontado, ¿cachai? Ellos ni siquiera se han dado cuenta, yo creo que ellos me han confrontado con la manera a veces de responderme, o a veces cómo actúan con los hermanos, y yo quedo así como, ay, eso no se tenía que hacer, ¿me entendí? Así, uno observa, ¿me entendí? Entonces, ellos a mí no me han dicho, Carolina, aquí me gusta que me lo digan, si tuvieran que decirlo, yo lo acepto, de verdad, con toda humildad yo lo acepto, porque sé que necesito, siempre estar siendo corregida. Entonces, a mí ellos me han corregido sin ni siquiera darse cuenta, con las actitudes. Y uno, cuando empieza a amar al Señor y cuando empieza a entregarse y empieza a darse cuenta, hermano, de dónde Dios la sacó, uno realmente no tiene más palabras que agradecer y estar agradecida. Y yo, el gozo, por eso le digo, para mí el gozo, cuando el Señor dice el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, yo me aferro a eso, de verdad. Porque yo sé, todos pasamos momentos difíciles, pero no quiero ser una cristiana así que anda como hueá reventada, así como está bien. ¿Me entendí? No, uno no expresaría nada de lo que el Señor está haciendo conmigo. Yo no quiero ser así. No me gusta andar llorando por la vida. Si tengo un momento difícil, he aprendido que yo voy a mi pieza, cuando no está mi esposo o mi hijo, ¿cachai? Cuando puedo tener un momento, voy ahí, me las lloro todas, y si tengo que patalear, pataleo, y si tengo que regañarle al Señor, espérate, voy ahí. Y ahí es donde el Señor ministra mi vida, ministra mi corazón, me entrega una palabra, me levanto, me sacudo las lágrimas y sigo. Y la gente dice, oye, esta siempre anda bien, anda alegre. Pero no saben cómo estuve, qué sé yo, el otro día ahí en mi pieza, ¿me entendí? Porque uno tiene que demostrarle a la gente que a través de su vida, de nuestro testimonio, de que con el Señor se puede. Que con el Señor se puede. Sin el Señor, hermano, yo no quiero ni pensar qué sería de mí sin el Señor. Y menos ahora que estoy casada, que tengo una tremenda responsabilidad, ni quiero ni pensar lo que sería de mi familia si yo me alejo del Señor. Por eso vivo con el temor de no alejarme. Yo le digo al Señor, Señor, ten misericordia de mí. No quiero sentirme que estoy súper bien y que estoy firme, como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Estar siempre humillándome al Señor, reconociendo que si estoy firme es por la gracia de Él.
Y si tengo gozo es porque el Señor me ha enseñado a poder experimentarlo, a poder cultivarlo en mi vida, de verdad. Y lo que más me gusta, yo siempre conversamos con mi esposo y yo lo aliento, porque a veces igual, antes, ahora ya no, pero al principio cuando recién entró a estudiar y le daban ganas de tirar la toalla y mejor si trabajo, porque no. Y yo le decía, tranquilo nomás, le decía, ya tenéis que seguir adelante y el día de mañana cuando nosotros estemos bien vamos a poder levantar a otros, ¿me entendí? Con lo que nosotros estamos viviendo vamos a poder levantar y contarle a otros. Cuando venga otro y nos diga, oh, es que es difícil porque mire lo que tengo y mire lo que me pasa y mire lo que... Yo voy a ir a decir, mira, conmigo pasó esto y esto y esto. Y así el Señor nos levantó. Y cada vez que estuvimos mal, el Señor nos suplió y el Señor nos levantó y el Señor fue el que se encargó de nosotros porque aprendimos a caminar por fe. El otro día conversaba con una amiga que tiene que tomar una decisión en su vida. Yo no puedo, me decía, yo no puedo... No sé, tiene una lucha en su vida. Y yo le decía, por supuesto que yo no puedo, tú tampoco podís. Pero lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión y empezar a caminar por fe, le decía yo. Nosotros con mi esposo, de los 4 años casi que llevamos casados, 3 años mi esposa vivió sin sueldo. Y aquí los veis. Y con un hijo. Y no le ha faltado. ¿Entendí? Y aún si nos faltare. Entonces, si nosotros pudimos, tú también podís, le decía a mi amiga. Yo de verdad, hermano, cada cosa que usted viva en el Señor es para que el Señor está tratando con usted, pero es también para que usted lo pueda transmitir, para que usted pueda levantar a otro, para que usted pueda, para que el Señor lo use a usted, su vida, lo que ustedes viven, para poder levantar a otros también. Y también ponerse siempre en el lugar de los demás, ¿me entendí? Cuando alguien venga con algún tipo de necesidad, yo voy a saber lo que él está sintiendo porque nosotros lo hemos vivido. Y en todo ámbito. Pero siempre reconociendo que con el Señor se puede. Siempre. El otro día me encontraba con otra amiga y me decía, ¿todavía estás yendo a la iglesia? Dios tenga misericordia que sí, todavía estoy. Le dije. Sí. Gracias al Señor, sí. Y esto es lo que yo de verdad que quería compartirle porque ha sido algo muy bueno, muy difícil, pero muy bueno para mi vida, para mi esposo, para mí. Y lo otro que también les quería, así para que el verdadero gozo muchas veces lo asociamos con la alegría, como decía una vez el pastor, con la felicidad que es pasajera, que es por un momento y después se va. El gozo viene cuando uno realmente se arrepiente, hermano. Vive en arrepentimiento todos los días. Porque todos los días, como les comentaba antes, fallamos. Entonces, cuando uno vive en arrepentimiento y reconociendo, a veces mi esposo me dice, amor, te equivocaste aquí, y yo, oigo, le duele que te digan que te equivocaste, o le duele que te digan, oye, pero mira, estoy actuando mal, y oye, de verdad. Pero yo digo, bueno, tengo 2 opciones, o regañar y alegar, o quedarme calladita y aceptar que tiene razón, pues, ¿me entiendes? Entonces, a mí me gusta cuando una vez dijo la pastora, dijo, todos vamos a crecer. Aquí en la iglesia todos tenemos que crecer y todos vamos a crecer. Algunos van a crecer más rápidos que otros, pero eso depende de nosotros. De cuánto dejemos que el Señor nos vaya moldando, de la actitud. A mí me gustaba la actitud de David, por ejemplo, la actitud que él tenía cuando se mandaba un cóndor y decía, y cuando iban y lo confrontaban, David no regañaba, no decía, oh, pero si los otros tuvieron la culpa. Se tiraba al suelo y decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, tu gozo. ¿Me entendí? Él era humilde. Y a diferencia, por ejemplo, de Saúl, que cuando lo confrontaban, Saúl, el pueblo quiso. Ellos quisieron. ¿Cachai? Siempre echándole la culpa a otro. A mí me gusta la actitud que tenía David, de verdad. Y así el Señor lo amaba, imagínense. Y yo digo, esa actitud es la que yo estoy trabajando en mi vida cada día. Cuando me llamen la atención, cuando me corrijan. El hermano Luis, para mí es genial el hermano Luis, cuando me dice, Carito,
yo lo tomo, lo abrazo, lo absorbo como una esponja, las lecciones que la gente que lleva más tiempo me enseña. El ejemplo, por ejemplo, de, no sé si ustedes, pero yo tengo a mi abuela de casi 90 años y tiene una fe tremenda, hermano. No se pierde culto, aunque esté lloviendo y aparte. De verdad, ni siquiera hace citas con los hijos si hay culto ese día. ¿Me entiendes? Para mí es un ejemplo de fe, de perseverancia, una mujer de oración. Y digo yo, ojalá llegara así a los 90 años, con esa vitalidad, porque tiene una vitalidad, hermano, que a mí me asombra. Se levanta temprano, hace sus cosas. Pucha, está más sana que yo. Yo fui al médico el otro día, me mandaron a hacer como 3 exámenes. Oh, Dios mío. Entonces, eso uno tiene que absorberlo como jóvenes, a los jóvenes chiquillos. Aprendan de los demás, de los que ustedes vean que tienen una vida con Dios, busquen juntarse con ellos. La palabra en una parte dice, júntate con sabios. Y sabio, para mí no significa que se sepa la Biblia de tapa a tapa. Para mí una persona sabia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, para mí una persona sabia es una persona que ama al Señor. Que yo veo que cuando se equivoca va y pide disculpas. Mi esposa siempre me anda pidiendo disculpas. Tengo que aprender de él, de verdad. Que se humilla, que reconoce, que yo lo veo eso en mis hermanos, veo en los que llevan un poco más de tiempo, yo los veo que ellos son así, a mí me gusta estar con ellos. Cuando nos juntamos las mujeres también escuchar lo que el Señor está haciendo con cada una de ellas, con la hermana Anita, que lleva más tiempo, con la hermana Teresa. De verdad, escucharlas como ellas están con una montaña quizás de problemas, pero están, ¿me entiendes? Entonces, menos uno que también ha vivido cosas, no se puede dejar estar, ¿me entiendes? Poner al Señor como prioridad en su vida. Mi esposo sabe, para mí el principal en mi vida es el Señor. Es el Señor. Después viene mi esposo y mi hijo. Si yo no tengo claro el orden, hermano, ¿qué podría entregar? ¿Me entendí? Yo no podría entregarle amor a mi esposo ni a mi hijo si no tuviera el Señor primero en mi vida. Y como esposa tengo que aprender. Estoy aprendiendo todavía. Ha sido muy difícil todo, pero ha sido también yo cuando el Señor me enseña algo, cuando el Señor me enseña, me pone como un espejo, lo que tengo que cambiar, yo lloro y todo, pero le doy gracias al Señor. Yo digo, el Señor me tenía en cuenta, me está enseñando. Entonces, yo me gozo en el Señor en eso, y aprendí a gozarme. Yo quería transmitirle esto de verdad, porque ha sido algo que el Señor ha ido, como les dije, cultivando en nuestra vida con nuestro esposo, con mi esposo. Hemos aprendido a venir al culto, aunque sea, me acuerdo que una vez los pastores nos dijeron, chiquillos, si tienen problemas de plata, consíganse aquí. Y a mí me da vergüenza, y decía, Señor, ya. No había llegado todavía ese momento, hasta que llegó, po. Un día me acuerdo que lo llamé como a las 9:30, le dije, pastor, no vamos a poder ir porque no teníamos plata. Pero consíganse, y yo, si no teníamos a quién, y yo decía, no, si no vamos, porque yo no quería conseguirme, de verdad, no quería, me daba vergüenza, ¿de dónde? Y no, pero consíganse, chiquillos, consíganse. Ya, dije, ya aquí o muero, o me pierdo la bendición, pues tengo que morir espiritualmente, ya. Ya el pastor dijo, ya vamos, hizo unas conexiones medio raras y fui donde una amiga, me pasó plata y vine. Me dio vergüenza, chiquillos, de verdad. Pero después dije, no, pues si vergüenza para otras cosas hay que tener, entonces ya. Y ahora, todos los domingos le bolseo plata, no. No, que tiene que hacerse costumbre. Pero de verdad, empecé a morir. O sea, yo ahora pongo al Señor para mí está primero todo lo que tenga que ver con Él, reunión de mujeres, culto. En San Pedro nos estamos juntando los viernes. Ha sido difícil, de verdad, andar arreando también, chuta, Dios mío. Yo digo, Señor, por los pastores,
de verdad. Nos juntamos en San Pedro, tenemos un grupo y ahí me ha tocado también estar llamando, visitando, dando ánimo. Oh, de verdad, es una tremenda carga espiritual, hermano, pero es gozosa también. A mí me gusta hacer eso, me gusta visitar, me gusta llamar, estar pendiente. Y como les decía, pues, si ustedes aún no han entendido que aún en medio de su dificultad y no tienen ese gozo, esa fe, pídale al Señor, dígale, Señor, yo quiero aprender que aún en medio de este tremendo problema que tengo en mi familia, en mi vida económico, familiar, de matrimonio, yo quiero gozarme, yo quiero creer en ti y poner en ti mi esperanza. Cuando uno de verdad reconoce que el Señor está en el control de todo. A mí cuando yo estaba trabajando y me echaron del trabajo porque en ese tiempo le fue mal con la agencia que había abierto mi jefe, ya me echaron. Me llegó la carta a la casa, yo estaba hablando con mi prima de Brasil que tengo, ella es misionera, estaba conversando con ella y me llega la carta. Me dijo, anda a ver, a lo mejor te llegó algo bueno. Ya le dije yo, partí para arriba, abro la carta. Oh, la carta de despido, nunca me había... No, Dios mío, Señor, yo nunca había experimentado eso. Que te echaran, ¿cachai? Así. Entonces yo le dije, me están echando. Y me bajé así. ¿Pero por qué te echan, pues? No, si no me echan por floja, menos mal, no dice aquí. Dice que por necesidades de que la empresa, qué sé yo. Así que salva, menos mal, no me llaman por floja. Y mi prima va y me dice, ya, prima, me dice, vamos a orar. Y recuerda, me dijo, que el Señor está en el control de tu vida. Y nada pasa si Él no lo permite. Así que si Él te está cerrando una puerta, Él va a abrir otra. Todavía no trabajo. Desde ese día que todavía no trabajo, hermano. Así que... Es verdad. Todavía estoy esperando. No. Abrí otra puerta. De bendición igual, porque si no hubiese sido que me hubieran despedido, yo quizás ni estaría ni contando la historia aquí, hermano, estaba enferma. No sabía que estaba enferma. Entonces, gracias a que me despidieron, yo viajé al sur, mi mamá es del sur, de Temuco, y mi mamá cuando me vio yo estaba pesando 47 kilos, y me llevó al médico, y ahí me descubrieron que estaba enferma, y me llevó al médico un tratamiento súper largo. En ese tiempo pololeábamos con mi esposo. Y de no ser así no lo habría contado, de verdad. Entonces, el Señor quizás no ha abierto otra puerta de trabajo, así físico, pero sin duda que me ha bendecido. Sin duda alguna me ha bendecido. Me sané, me recuperé, volví para acá, nos casamos con mi esposo. No teníamos ni uno, los queríamos casar nomás. Por fe los vamos a casar. Estaba sin trabajo él y sin trabajo yo. Los queríamos casar, Señor, nos vamos a casar. Ya dimos la noticia a la familia y el Señor empezó, yo te regalo esto, hasta el vestido me regalaron, hermano, de verdad. Entonces, si hay alguien que el Señor ha sustentado, ha sido a nosotros. Y yo me aprendí a gozar en eso. Ahora no hay nada que me importe más que servir al Señor. Y cada día que pasa, amo más al Señor. Lo más lindo, antes le decía a mi esposo, lo más lindo en la mañana, yo le decía, ¿sabéis qué, amor? Es tan lindo escuchar la voz de mi hijo en la mañana. Y así el Señor muchas veces quiere escuchar la nuestra. Yo creo que el Señor quiere puro escucharnos, hermano. Él quiere escucharnos, Él anhela que nosotros le busquemos, que le entreguemos nuestra vida, que creamos ojos cerrados, como dice Habacuc, aunque no haya hierba, aunque no haya animales en el establo, aunque no haya nada, creer. Yo para mí, como les decía, escuchar la voz de mi hijo en la mañana es lindo, es tremendo. Entonces yo comprendí cómo el Señor nos anhela, como decía el hermano, ¿se acuerda la palabra que nos dijo? Que el Señor nos anhela celosamente, nos anhela, el Espíritu Santo nos anhela querer estar con nosotros, nos busca, nos inquieta, ¿me entiende? Yo digo, si el Señor hace, de repente yo predico, yo el Facebook lo uso para puro predicar, de verdad. Anoche estaba conversando con una amiga de Temuco
compañera del hogar donde estuve yo, Carolina se llama, y me dice, quiero buscar del Señor. Y me largué. De ahí se coció, yo me largué nomás. Yo le dije, ya, le dije yo, tenís que empezar a buscar, le dije yo, órale al Señor, pídele un lugar donde congregarte, pídele al Señor un lugar donde congregarte, donde te sientas bien, donde te amen, donde te acojan, donde te enseñen. Me dijo, porque estoy enferma, me dijo, tengo crisis de pánico. ¿Tú sabías lo que es eso? Me decía. ¿He sabido? Le dije yo, he conocido gente que ha tenido eso, y la invité a buscar del Señor, a orar. Yo le dije, ora, Carola, le dije yo, lo único que yo te puedo decir, estamos tan lejos, le decía yo, pero lo único que te puedo decir es que el Señor te va a levantar, el Señor puede ayudarte, el Señor quiere levantarte, el Señor quiere que tú lo conozcas. Y me dijo, lo voy a hacer, te lo prometo. Yo le dije, no me prometas a mí, prométele al Señor, le dije yo. Sí, y me decía, si sé, no es que sabes, si yo sé que sabes, hazlo, le decía, hazlo, porque todos saben, uno le habla a la gente y todo, no, si yo sé, algún día, cuando deje de fumar, todos saben, pero tenemos que hacerlo, tenemos que dar el pie inicial, tenemos que seguir avanzando, tenemos que buscar al Señor, ¿me entiende? Con esa pasión, los jóvenes, de verdad, con la pasión que los jóvenes... Yo soy apasionada, hermano, de verdad. Yo cuando recién llegué conocí al Señor, yo salía de mi trabajo, llegaba a correr para ir a la iglesia porque salía tarde, llegaba a las 9 de la noche a mi casa. El culto casi estaba terminando, pero yo por último, para escuchar una alabanza, la última, llegaba, ¿cachai? Llegaba a correr, y le doy gracias al Señor, hermanos, que eso no lo he perdido. Ahora, si no puedo hacer muchas cosas, mi hijo estaba pequeño, me costaba, me costó entender que el tiempo era otro, que ya no tenía el tiempo de soltera, ¿me entienden? Los solteros tienen un tiempo valioso para el Señor. No digo que los casados no, pero tienen un tiempo que muchas veces no lo valoran, ¿me entienden? Tienen un tiempo que después de casados, aunque quieran, hermanos, no lo van a tener. No van a tener esa libertad de buscar al Señor, de buscarlos tranquilos en la mañana, sin que estén los niños, en la noche, ¿me entendí? Porque van a tener que tener tiempo para el esposo, para la esposa, para los hijos, y apartar. Entonces, los que están solteros, busquen y aprovechen ese tiempo para que el Señor los llene y los prepare para lo que se viene después, para que estén preparados y para que puedan estar firmes cuando lleguen los momentos difíciles, ¿me entiendes? Yo busco al Señor, de verdad, pero encuentro que me falta tanto todavía. Todavía. Yo veo los grandes hombres de Dios, Spurgeon, David Wilkinson, y todas las horas que oraban. ¿Cómo quedo yo cuando veo cómo ellos son su vida con el Señor? Cuánto oran, cuánto leen la palabra. Paul Washer dice, mínimo 3 horas orando, 1 hora leyendo la palabra. Yo digo, oh, Dios mío, Señor. Y me veo así, pero me voy achicando cada vez más. Entonces debemos pedirle al Señor que los frutos del Espíritu empiecen a salir en nosotros, que la gente vea algo diferente en nosotros, pero no porque nosotros somos los bacanes, no, que la gente pueda ver qué es lo que el Señor puede hacer con sus hijos cuando nosotros nos disponemos, como decía el hermano Luis. Cuando nosotros venimos aquí con un corazón dispuesto, el Señor derrama su presencia. El domingo pasado estuvo hermoso la reunión, de verdad, una presencia. Yo no quería parar, total después, pero de verdad ahora mismo delante una presencia. El Señor tiene misericordia de nosotros, de verdad, nos ama tanto que nos ama y nos perdona todos los días. Entonces yo los invito a reflexionar, a los jóvenes que están aquí. Mediten. ¿Cuánto le estoy entregando al Señor? No, es que yo no tengo tanto que entregar. Mucho. Todo tenemos que entregar. La vida tenemos que entregar. Nuestro tiempo, nuestra disposición. Estar ahí para lo que nos necesiten. A mí sinceramente me da terror predicar. De verdad. Pero si mi pastor me manda, yo ahí estoy, no importa. Yo creo que el Señor,
por misericordia nos usa y nos pone aquí. Y yo le decía al Señor ayer y oraba antes de ayer, igual le decía, Señor, ten misericordia de mí, nada más. Lo invito a ponerse en pie, a cerrar sus ojos, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Primero porque me habló a mi vida tremendamente. Y espero que también toque su vida y la podamos poner por obra, de verdad.